Bueno, vamos a continuar con el libro de Krishnamurti. Vamos a leer una parte de uno de los capítulos, porque son bastante extensos. Dice así: dijimos en un capítulo anterior que la felicidad era algo por completo diferente del placer. Averigüemos, pues, qué implica el placer y si es de algún modo posible vivir en un mundo que no contenga placer, sino un sentido extraordinario de felicidad, de bienaventuranza. Todos estamos ocupados, de un modo u otro, en la persecución del placer, ya sea este intelectual, sensual o cultural, el placer de deformar, de reformar, de decir a otro lo que deben hacer, de modificar los males de la sociedad, de hacer el bien, de lograr mayores conocimientos, mayor satisfacción física, mayores experiencias, mayor comprensión de la vida, todas cosas hábiles, astutas de la mente, y el placer supremo es, desde luego, tener a Dios. La estructura de la sociedad es el placer, desde la infancia hasta la muerte, ya sea secreta, astuta o abiertamente, estamos persiguiendo el placer. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestra forma de placer, creo que debemos tener muy claro al respecto por qué el placer va a guiar y moldear nuestras vidas. En consecuencia, es importante para cada uno de nosotros investigar atentamente, con vacilación y delicadeza, esta cuestión del placer. Porque encontrar placer y después alimentarlo y sostenerlo es una exigencia básica de la vida. Y sin eso, la existencia se vuelve torpe, estúpida, solitaria y carente de sentido. Usted quizás se pregunte entonces, ¿por qué la vida no debería guiarse por el placer? Por la muy simple razón de que el placer debe por fuerza traer pena, frustración, dolor y miedo, y a causa del miedo, violencia. Si usted quiere vivir así, viva así. De cualquier modo, la mayor parte del mundo lo hace. Pero si usted quiere vivir libre de dolor, debe comprender toda la estructura del placer. Comprender el placer no es negarlo, no lo estamos condenando, no decimos que está bien o que está mal, pero si vamos en pos de él, hagámoslo con los ojos abiertos, sabiendo que una mente que todo el tiempo busca el placer debe inevitablemente encontrar su sombra, el dolor. No pueden separarse, aunque corramos tras el placer y tratemos de evitar el dolor. Ahora bien, ¿por qué la mente está siempre exigiendo placer? ¿Por qué hacemos cosas nobles o inmóviles o innobles arrastrados por la corriente oculta del placer? ¿Por qué la delgada veta del placer nos incita a sacrificios y a sufrir? ¿Qué es el placer y cómo surge? No sé si la he formulado, si se ha formulado usted esta pregunta y ha seguido las respuestas hasta el final. El placer surge a la existencia en 4 etapas que son la percepción, sensación, contacto y deseo. Digamos que veo un hermoso automóvil. Enseguida tengo una sensación, una reacción, que se generan por el hecho de mirarlo. Después lo toco y me imagino conduciéndolo. Y entonces viene el deseo de poseerlo y de mostrarnos en él. O veo una hermosa nube o una montaña recortada recortada contra el cielo, o una hoja que acaba de brotar con la primavera, o un valle profundo lleno de encanto y esplendor, o una gloriosa puesta de sol, o un rostro bello, inteligente, vivaz, no consciente de sí mismo, ya que entonces dejaría de ser bello. Miro todas esas cosas con intenso deleite y mientras las observo, no hay observador, sino tan solo belleza, puro como el amor. Por los instantes, por esos instantes, yo estoy ausente,
con todos mis problemas, mis ansiedades y desdichas. Únicamente existe esa maravilla. Puedo mirarla con júbilo y al instante siguiente olvidarla. De otro modo, interviene la mente y entonces empieza el problema. Mi mente piensa sobre lo que ha visto y recuerda cuán bello era. Me digo que me gustaría verlo de nuevo muchas veces más. El pensamiento comienza a comparar, juzgar y dice, debo tener eso mañana. La continuidad de una experiencia que ha producido deleite durante un segundo es alimentada por el pensamiento. Lo mismo ocurre con el deseo sexual o cualquier otra forma de deseo. No hay nada malo en el deseo. Reaccionar es algo perfectamente normal. Si usted me clava un alfiler, reaccionaré a menos que esté paralizado. Pero entonces interviene el pensamiento y al rumiar sobre el deleite lo convierte en placer. El pensamiento desea repetir la experiencia y cuanto más uno lo repite, más mecánico se vuelve. Cuanto más piensa uno acerca de ella, más fuerza da el pensamiento al placer. Así pues, el pensamiento crea y alimenta el placer por medio del deseo y le da continuidad. Por consiguiente, la reacción natural del deseo ante cualquier cosa bella es pervertida por el pensamiento. El pensamiento la convierte en un recuerdo y el recuerdo es luego alimentado mediante el pensar en ello una y otra vez y otra vez. Por supuesto, la memoria tiene su lugar en cierto nivel. En la vida cotidiana no podríamos funcionar en absoluto sin ella. Por su propio campo, en su propio campo, tiene que ser eficaz, pero hay un estado de la mente donde la memoria tiene muy poca cabida. Una mente no paralizada por la memoria es verdaderamente libre. ¿Ha notado alguna vez que cuando responde a algo completamente con todo su corazón, hay muy poca memoria? Únicamente cuando no respondemos a un reto con todo nuestro ser hay conflicto, lucha, y esto trae confusión y placer o dolor, y la lucha engendra recuerdos. A esos recuerdos se suman todo el tiempo otros recuerdos, y estos son los que producen, los que responden, perdón. Todo cuanto sea resultado de esa memoria es viejo, y por lo tanto jamás es libre. No existe eso que llaman libertad de pensamiento. Es puro disparate. El pensamiento jamás es nuevo, porque es la respuesta de la memoria, de la experiencia, del conocimiento. Debido a que es viejo, convierte en vieja esa cosa que por unos instantes uno ha contemplado con deleite y ha sentido con intensidad. De lo viejo obtiene uno placer, jamás de lo nuevo. En lo nuevo no existe el tiempo. Así pues, si usted puede mirar todas las cosas sin permitir que se introduzca fu- furtivamente el placer, mirar un rostro, un pájaro, el color y la belleza, el agua brillando tenuemente bajo el sol o cualquier cosa que genere deleite, si puede mirarla sin desear que la experiencia se repita, entonces no habrá dolor ni miedo y por consiguiente habrá un júbilo extraordinario. El esfuerzo por repetir y perpetuar el placer lo convierte en dolor. Obsérvelo en sí mismo. La propia exigencia de repetición del placer origina dolor, porque lo que se repite no es lo mismo que fue ayer. Uno lucha por alcanzar el mismo deleite, no para, no solo para su sentido estético, sino que desea experimentar la misma cualidad interna de la mente, y entonces se siente dolorido y desilusionado porque eso se le niega. ¿Ha observado lo que ocurre cuando se le niega un pequeño placer? Cuando no obtiene lo que desea, se torna ansioso, siente envidia, rencor. ¿Ha notado que cuando se le niega el placer de beber o fumar o el placer del sexo o cualquier otro placer, ha notado por cuántas batallas tiene que pasar?
Y todo eso es una forma de miedo, ¿no es así? Usted tiene miedo de no obtener lo que desea o de perder lo que posee. Cuando alguna creencia o determinada ideología que ha obtenido durante años se ve sacudida o arrancada de usted por la lógica o la vida, ¿no tiene miedo acaso de quedarse solo? Esa creencia le ha brindado durante años satisfacción y placer, y cuando se le quitan, se siente desesperado, vacío, y el miedo permanece hasta que usted encuentra otra forma de placer, otra creencia. Eso me parece muy simple y debido a que es muy simple, rehusamos ver la simplicidad. Nos gusta complicarlo todo. Cuando nuestra esposa nos abandona, ¿no nos sentimos celosos y nos enojamos? ¿No odiamos al hombre por quien ella se sintió atraída? ¿Y qué es todo eso sino miedo de perder algo que nos ha proporcionado mucho placer, compañía, cierta condición de seguridad y la satisfacción de poseer a alguien? Si usted comprende, pues, que donde hay búsqueda de placer tiene que haber dolor, viva de ese modo si así lo desea, pero no se limite a dejarse deslizar en él. Sin embargo, si quiere terminar con el placer, lo cual implica terminar con el dolor, debe estar totalmente atento a la estructura completa del placer. No ha de eliminarlo como hacen los monjes y los sannyasins, que jamás miran a una mujer porque piensan que hacerlo es pecado y debido a eso destruyen la vitalidad de su comprensión. Tiene que ver el significado y la importancia del placer. Entonces conocerá la felicidad, una felicidad extraordinaria en la vida. Usted no puede pensar acerca de la felicidad. La felicidad es algo inmediato y al pensar en ella uno la convierte en placer. La vida en el presente es percepción instantánea de la belleza y el gran deleite que eso implica, sin que uno busque obtener placer de ello.